Bienvenidos a Suena Beat. Mi nombre es Lourdes y en lo que va de la siguiente hora vas a escuchar artistas consagrados y también de la nueva escuela. Tenemos unas entrevistas increíbles, imperdibles, así que quédate acá sintonizando. Porque si suena rap, trap, rock, punk o hip hop, suena beat. Hola amigos, hola amigas, el señor Batman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que tenemos algo ahí por Japón. ¿Perdón? ¿Cómo? Lo vamos a hablar en casa, te aviso. ¿Cómo se financia Batman? ¿Batman tiene algún sponsor, algo? No, Batman no tiene sponsor. ¿Cómo te llevaste en esta cuarentena ahí con el resto de los X-Men? Mal, horrible. Acá estamos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Derecho de Admisión, en este caso en un lugar realmente muy ameno, muy cómodo, aquí en la biblioteca del Museo Municipal de General Rodríguez. Agradecemos antes de arrancar este programa y presentar a nuestro invitado a las autoridades por permitirnos estar acá, a Mirna Santillán principalmente. Realmente muy cómodos en un sector que para el invitado del día de la fecha es bastante conocido. Ya vamos a hablar del tema y por qué es así, con el señor Lucas Raffo, politólogo en este caso ya. Lucas, bienvenido a Derecho de Admisión. Bueno, buenas noches, buenas tardes en este caso, porque verdad, muy bien. estamos grabando, pero también para la gente que lo va a ver a la noche, ya la saludo con ese horario, digamos. Agradecerte por la oportunidad, politólogo efectivamente, y agradecer también a la gente del museo. Como decías, Sí. Un lugar bastante conocido para mí. Sí, conocido, licenciado en Ciencia Política, Lucas. Licenciado en Ciencia Política y actualmente trabajando en consultoría. Bien, de eso vamos a estar hablando porque más allá de que parezca lejano, ya estamos a menos de un mes de las elecciones. Poquito falta. Pensábamos en tocar la materia política en Derecho de Admisión, principalmente con vos, que te conozco hace mucho tiempo, y también seguramente con algunos de los principales candidatos que hay en General Rodríguez más cerca de las elecciones, pero todavía faltando algunas semanas, prefería hacerlo más general y yendo a charlar con un amigo de la infancia. Para introducir. Y un ex compañero radial también. Sí, muchos años, 2007, casi 2007, 2017, así que Es imagínate. verdad, de todo un poco. Exactamente, de todo un poco y Honduras Producciones en su momento Sí, también. con toda la banda, una gran banda. Santiago Sí, Vinil a la complicado. cabeza. Sí, sí, sí. ¿Quiénes recordamos? Agustín de eso? Cúbar, Agustín Pablo Flores. Pablo Flores, Romina Romero. Exactamente. Agustina Vinil, los En la teléfonos, producción, ¿recuerdan? sí, sí, sí. Bueno, haciendo un poco de memoria ya para arrancar entonces con un conocido de la casa. Y como decíamos, Luqui, tuvimos la suerte de leer algunas notas tuyas en Infobae, de cómo por ahí hoy te llevó la vida para ese lado. ¿Cómo fueron, como hago con cada invitado, Luqui, los inicios en los gustos esto de transformarte antes de ser un licenciado en Ciencia Política? ¿Cuándo pensaste que te empezaba a gustar esto, a sentir que te picaba el bichito, como le pregunto a cada invitado, con su actividad, en este caso con lo vinculado a la política? De muy chico, o sea, bastante temprano te diría, y un poco los pasos por esta biblioteca medio que marcan un poco esos inicios, y por eso también está bueno hacerlo acá. De muy chico me gustaba, en definitiva, primero lo que te lleva a que te guste la política o la actividad política termina empezando por estar informado con la actualidad. Entonces, en definitiva, cuando consumís de la actualidad, lees los diarios, mirás la televisión, también uno crece en un contexto bastante especial. O sea, yo soy del 93, toda mi infancia durante los 90, los 2000, mucha efervescencia política también acá. Entonces, uno termina, más allá de por dónde después se direcciona ideológicamente, termina siendo interpelado por una realidad. Y en definitiva ahí arranca ese camino
y desde muy chico yo ya sabía que quería estudiar ciencia política, incluso sin saber muy bien de qué me podía desempeñar en algún momento. Claro. Pero sí, el era gusto por ahí. por la carrera en sí. Exactamente, de muy chico ya tenía muy decidido ese camino. Lucas, y en ese sentido, cuando te tocó ya, como vos decís, ya ir conociendo o ir decidiéndote en el camino, más allá de tu edad de la secundaria y de que ya veías eso, una vez llegado y entrado en la universidad, lo que te encontraste era lo que imaginabas. Hablo de contenido y hablo también quizás de compañeros, compañeras que tenían las mismas ideas o que querían buscar una carrera. ¿Encontraron lo que fueron a buscar? En realidad, entrar en la universidad siempre te va a sorprender por cualquier motivo, Sí. digamos. Uno parte siempre a partir de determinadas lecturas y la experiencia en el secundario, la verdad es que el contraste con la universidad es muy grande, obviamente en contenidos, en cuanto a carga, pero también en cuanto a experiencias. A mí la universidad me abrió la cabeza un montón en términos de las personas con las que te relacionás, los temas con los que conversás, y después también con las situaciones con las que te toca vivir, digamos, ¿no? Es inevitable, por ejemplo, chocarse con la militancia universitaria, por ponerte un caso. Y ahí también va más, no solamente la cuestión de la teoría política o, en mi caso, los partidos políticos, la comunicación, las campañas electorales, sino también la actividad. Y en algún momento, bueno, eso también te termina llevando a conocer gente y a aprender también la cocina de la política, que para el análisis político es algo muy importante. Digamos, entender no solamente lo que dicen los libros, lo que dicen los papers, sino también lo que termina pasando en la realidad. Bien, y en ese sentido ya también intentando vincular todo ese comienzo tuyo y ese ingreso a la universidad con, bueno, lo que son ya las elecciones, que ahora estamos cerquita, con la actividad política y lo que tiene que ver con la actualidad, porque no dejo, ¿vos qué edad tenés, Luqui? 28. Bueno, o sea, sos todavía un sub-30, sos joven, uno a veces escucha en los medios o escucha a los políticos persiguiendo o intentando convencer a los jóvenes de que se interesen, de que se involucren. ¿Cómo ves esto vos? Porque en realidad te tocó entrar a una carrera siendo justamente como decía, la década del 90, siendo aún muy, muy joven, y uno si analiza por ahí algunas cosas que se dicen sobre los jóvenes y la política, se imaginaría que quizás hasta que hay poca gente estudiando la carrera que vos estudiaste. Bueno, en realidad es muy interesante lo que decís porque también forma parte de un problema muy contemporáneo que es, en definitiva, cómo hacen, digamos, las campañas, cómo hacen los políticos para interpelar a los jóvenes. Digo, por tirarte un dato, vos, el 30% del padrón hoy tiene menos de 29 años. O sea, es un dato muy importante porque estás hablando de un padrón de 30 y pico de millones de personas. Bueno, un 30% tienen entre 16 que pueden votar y 29. Y esa es la franja a la que hoy la política me parece que tiene grandes problemas para interpretar. Luqui, ahí paréntesis, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Yo agarro autopista y... pero está bueno, pero yo quiero decirte que es interesante que ya empezás a hablar de números y de porcentajes que van a ser muy importantes en toda la entrevista seguramente. Nada más era eso. Entonces, y es importante el número. Entonces, 30% aproximadamente del padrón menores de 29 años. Claro. De hecho, te podría decir, si vos pensás en una persona que tiene 29 años, nació en el 92. Claro. Bueno, cuando fue el 2001, que si vos pensás a la mayoría de los políticos es un evento, digamos, que los define hasta ideológicamente, tenían 9 años. O sea, probablemente su personalidad política fue construida después de todo eso, con un montón de cosas que casi se dan dadas. Entonces es interesante esto, y es interesante además mencionar que adentro de esa franja, porque también nos pasa a nosotros también de los jóvenes, y en realidad vos tenés múltiples identidades, tenés culturales, históricas, geográficas, etcétera, que hoy lo que hacen es que ese colectivo no sea solamente los millennials o los centennials. ¿Qué piensan? La verdad que piensan un montón de cosas. Y ahí el desafío de la segmentación es muy importante, y bueno, y ahí es donde me parece que la política está empezando a tener algunos problemas de cómo llegarles más que nada. De cómo decodificar eso. Sí, porque en definitiva ¿hacemos un TikTok o no hacemos un TikTok? Es la pregunta que a mí me pasa un montón de tiempo. Y en realidad la pregunta que a mí me genera es, bueno, pero ¿de qué les hablamos? Porque una cosa es hacer un TikTok mientras me como un pancho y digo, bueno, me muestro joven, pero en realidad hoy los jóvenes tienen un montón de causas por las que están pensando, trabajando. Tenés el clima, digamos, tenés la cuestión te pongo un tema actual, la ley de etiquetado, por ejemplo, es un tema que a los jóvenes les importa mucho. Hablo los jóvenes como si yo no lo fuera, pero bueno. Está bien. Pero fíjate que hay mucho de eso, hay mucho de segmentación, de los problemas de la vida cotidiana, de cómo consiguen laburo. Podemos estar hablando todo un día del voto joven.
pero me parece que el problema está ahí, me parece, ¿no? En cómo les llegan y cómo los interpelamos. ¿Y crees que también los jóvenes, como vos lo estás uniendo en este gran grupo, que en realidad tiene muchos después subgrupos seguramente, Tal cual. Eso de las consignas, como vos decís, cómo consigo laburo, a veces crees que se enojan un poco también o tienen esa repulsión con lo que es la política y se sienten también lejanos porque a veces se analizan temas que por ahí están muy por detrás que de conseguir o no laburo, sí, o de temas más básicos, y se enroscan por ahí con temas y los jóvenes por ahí se te quedan con la gana de tocar temas más terrenales? Definitivamente, y de hecho te pongo un ejemplo que es más allá de lo que uno pueda o no saber o no vivir, digamos, pero vos cuando haces estudios de grupos focales, que muchas veces en consultoría se hacen, básicamente son, vos tenés las encuestas, que son las que conocemos todos, y los grupos focales en realidad... El método cuantitativo de la encuesta. Claro, y el cualitativo es más que nada para tratar de buscar algunas explicaciones. Bueno, ¿por qué piensan lo que piensan? Claro, no solo una encuesta, sino con una explicación adicional. Exactamente. Digamos, si vos en la encuesta preguntás cuántos, en el cualitativo preguntás por qué. Claro. ¿Por qué para vos el principal problema es tal o cual? Y en definitiva, cuando vos vas a los grupos, que en definitiva también a veces se agrupan por edades, vos haces grupos focales de jóvenes, por ejemplo, sale mucho esto de no hablan en mi idioma, pero no hablan en mi idioma porque no usan TikTok, no hablan de mi idioma porque no hablan de lo que me preocupa. Y eso es muy complejo. Muy bueno eso, muy interesante. Después podemos establecer valorativamente si pensamos que tal o cual espacio ocupa mejor ese lugar, pero digo, cuando vos vas concretamente al crudo, digamos, te metes en el Zoom o vas al lugar detrás de la cámara Gesell, lo que ves es eso, es incomprensión. No, pero a mí me importa, digamos, la famosa preocupación por irse del país, ¿no? Ahora de todos están como locos buscando un pasaporte. Habla de una problemática más profunda en realidad, que es, empiezan a ver que les cuesta conseguir trabajo, que no saben lo que quieren estudiar, o otros tipos de problemas también. Te pasa la de, no sé cómo... no sé a dónde ir para estudiar tal o cual cosa, como esa falta de comprensión, y después en segmentos por ahí socioeconómicos diferentes encontrás otro tipo de problemas, como el problema ambiental, el problema de no tener espacios físicos disfrutables. La verdad es que yo siento que no tengo un lugar para disfrutar. Si vos le preguntás a los jóvenes qué es lo que mejor valorarías de una gestión, te dicen espacio público, porque quieren ir a disfrutar el tiempo que tienen. La pandemia les pegó muy fuertemente. El encierro. Entonces sale toda esa ensalada. Después es como lo decodificás, ahí entra por ahí el laburo del consultor o del político también, de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿no? Luqui, y para ir enganchando todos los temas, en lo que vos decís de lo que tiene que ver con la campaña y los cambios tecnológicos, me gustaría enganchar un poco todo, ¿cómo fueron cambiando, ¿no? Las campañas en los últimos 10 años? O sea, ¿qué máxima diferencia ves vos de las campañas políticas, sea el partido que fuera, de que tuvo que pasar quizás de un pasacalle, que ahora se ve poco, a Instagram y después a Twitter y después ahora a TikTok? O sea, ¿cómo ves este cambio de los últimos 10, 15 años que te diría rotundo? O sea, está muy piola que me preguntes esto, porque como consultor es un gran desafío siempre, digamos, cuando vos entras en una campaña, vas con propuestas, vas con ideas de formas de trabajo, formatos, etcétera, y a veces es muy difícil que te reciban. Che, no, mirá que en lo digital es importante, mirá que hoy un argentino promedio pasa 8 horas por día promedio con una pantalla, ya sea redes sociales o el teléfono. Entonces, si vos preguntas cuál es el principal cambio, bueno, claramente la revolución tecnológica y las múltiples plataformas hoy, lo que generan es, me voy a la filosofía política y también te lo cruzo todo, hay nuevas formas de interacción. Digo, lo que define a la política en definitiva es, nosotros interactuamos, socializamos, y de alguna manera en algún momento decidimos que tenemos que darnos una forma de ordenar las cosas, de gobernar de alguna forma. Y lo digital lo que te da es otro terreno, es un territorio. Digamos, un territorio con reglas, en ese caso las reglas de la plataforma, con formas de interactuar, ¿no? Los likes, los comentarios, etcétera. Y las campañas ahí tienen algunos problemas. Después es un terreno que cambia todo el tiempo además. Digo, yo te digo, el hito de la campaña exitosa digital por excelencia es la campaña de Obama de 2008. Es completamente... Ponerlo en práctica hoy sería casi inútil, porque en ese momento se basó en Twitter, ¿no? Que era como la única plataforma en la que por ahí se hablaba de política, Facebook era muy incipiente todavía, y ahora vos tenés múltiples plataformas, el TikTok, y eso es lo que te va cambiando, y probablemente para la próxima elección haya más cambios, porque además lo que tenés es los cambios en las reglas, después de Cambridge Analytica, el Brexit, las elecciones de 2016 de Trump y de Hillary, también está el ojo puesto en,
bueno, de qué manera se procesan los datos, de qué manera nosotros conseguimos los datos para hacer campaña. Hay toda una serie de debates que te hacen cambiar las reglas. ¿Y por qué quedó tan en la historia esa campaña de Obama, del 2008, la de Yes We Can? Exactamente. ¿Por qué? O sea, vos nombraste sí, Twitter como una de las... Porque es una de las primeras campañas en donde uno ve que aparece el militante digital. En una plataforma masiva, porque Twitter en Estados Unidos en ese momento había muchos norteamericanos que tenían. El Twitter es una red de microblogging, o sea, la gente en 140 caracteres vos tenés que expresar de alguna manera. Y fue la primera campaña que entró en el terreno digital. Bueno, pero sentó precedente entonces para entender de por qué, tanto a nivel mundial como, bueno, obviamente llegó aquí a la Argentina, pasó a tener cada vez más protagonismo y cada vez los políticos tuvieron que estar más atentos a qué sí y qué no. Y si yo te digo, ¿cómo hacías política hace 30 años? Muy probablemente decías, bueno, voy al comité, voy a la unidad básica, voy a la casa del pueblo, digamos, voy al local partidario, si no, voy al bar, voy a la... Es presencial, es mano a mano, me junto con amigos, charlamos de política. ¿Qué opinás del programa político de anoche? Había un programa político, tenía 60 puntos de rating. ¿Qué opinás de...? Fíjate, hoy en realidad estamos... Primero, discutimos acá, pero después virtualmente también tenemos conversaciones, chateamos, o nos comentamos cosas, o vos sabés lo que yo pienso por lo que posteo, y terminamos hablando no del programa político, terminamos hablando del tweet. Entonces fíjate que hay una serie de fenómenos que le atañen a la política que se dan en el mundo digital, y el político tiene que estar ahí. Yo siempre lo que le digo al político que se me resiste a tener redes sociales es, vos sabés que hay escuelas donde perdés, ¿no? Cuando sos candidato. Sí, obvio. Bueno, ¿vos dejás de poner fiscales en esa escuela? No. Bueno, vos en las redes tenés que estar. Pero en definitiva, porque es como tener un fiscal, tenés que ver, por lo menos estar para ver lo que pasa. Claro. Y las redes son una herramienta muy poderosa también para conectar con el votante. ¿De qué está hablando? ¿De qué hablan en redes los jóvenes? Ponele. Analizás las conversaciones de los jóvenes. ¿De qué hablan? El etiquetado es un tema importante. Hablas del ambiente, hablas del strike o de la huelga del 24S. Digamos, múltiples temas, múltiples agendas. La agenda de género es muy importante también entre los jóvenes. Entonces empezás a ver que está bueno porque también le obligan al político a posicionarse. El político, vos sos político, sos candidato, te legitimás ante la ciudadanía mediante el voto, la ciudadanía te pide que te expreses sobre determinados temas, no podés seguir al margen. Bueno, eso también es importante. Luqui, claro, y al que le cuesta más y al que, como vos decís, se resiste un poco más seguramente en el trabajo que vos tenés, va perdiendo terreno, porque en realidad no es una cuestión de que cuanto antes estás y cuanto más diferentes franjas atacás en lo que tiene que ver con la tecnología, calculo yo para un partido político, vas a ir ganando justamente más espacio y, como vos decís, un grupo de gente que es realmente muy grande y también de los más importantes, porque es el que más piensa a futuro, si se quiere. Exactamente, y son espacios además donde la gente está mucho tiempo. También son espacios donde es difícil hablar de política, porque justamente la lógica de las redes también es la del entretenimiento, la del algoritmo, digamos, que nos pone lo que nosotros interactuamos más. También es otro desafío extra para el político. No solamente tiene que hablar de política, sino que tiene que interpelar, entretener, saber de qué manera hacerlo. Pero sí, el político que hoy no tiene redes va perdiendo terreno por una simple razón. La mayoría de nosotros estamos en las redes sociales. Tenemos presencia, interactuamos ahí y consumimos ahí. Ahora hasta compramos ahí. Digamos. Entonces, también hay una cuestión de, bueno, entender en qué terreno vos podés hacerte más conocido. Porque en definitiva, antes de buscar el voto, el político se tiene que posicionar. La gente tiene que saber quién es, qué piensa, qué siente. No te van a votar si no saben qué pensás, qué sentís, qué querés. Ya no es, bueno, es el candidato de tal partido, lo voto. Puede haber una parte del electorado que opere así, pero si nos vamos a los jóvenes, te piden muchos más pergaminos, muchas más credenciales para votarte. Bien, muy interesante lo que nos está contando Luqui. Vamos a una pequeña pausa. Dale. Y ya nos metemos en el segundo bloque de Derecho de Admisión con Lucas Raffo aquí en el Museo Municipal de General Rodríguez.
Bienvenidos a Suena Beat. Mi nombre es Lourdes y en lo que va de la siguiente hora vas a escuchar artistas consagrados y también de la nueva escuela. Tenemos unas entrevistas increíbles, imperdibles, así que quédate acá sintonizando. Porque si suena rap, trap, rock, punk o hip hop, suena beat. Hola amigos, hola amigas, el señor Batman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que tenemos algo ahí por Japón. ¿Perdón? ¿Cómo? Lo vamos a hablar en casa, te aviso. ¿Cómo se financia Batman? ¿Batman tiene algún sponsor, algo? No, Batman no tiene sponsor. ¿Cómo te llevaste en esta cuarentena ahí con el resto de los X-Men? Mal. Horrible. Volvemos con más derecho de admisión. Biblioteca Municipal Enrique Cadícamo. Así, Está. ahí así estamos. Se Exactamente. llama la biblioteca que está ubicada aquí en el museo, pero obviamente son dos cosas diferentes. Estamos Exactamente. aquí en una zona donde Luca Arfo me contaba, pude revisar su ficha. Mirna Santillán me la Sí, acercó. sí, está muy todavía. interesante. Muy O sea, ecléctica. Sí, algunos libros que coincidimos, otros que usted estaba con algunos sí. intereses. Hay una Sí, sección out of tiene- context, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, por ejemplo, Drácula, ya estoy más parecido, yo lo he leído, obviamente, todo lo que lo pedían en la escuela, estamos ahí coincidiendo con el señor Claramente. Luca. Pero después tiene algunos que la verdad se notaban ya los intereses que iba a tener en el futuro. Operación Masacre lo hemos leído también, bueno, ni hablar vinculados con la Guerra Fría, el fantasma de Country, Hay varias clásicos cosas. de la primaria y secundaria, pero después Claro. un interés que ya adelantaba un poco lo que iba a terminar Y pasando vos con su imaginate, carrera. a mí lo que me pasaba mucho era, en primer lugar, uno venía a buscar también en los libros que en la escuela te pedían, porque no ibas a Por andar supuesto. comprando Ah. toda la biblioteca. Lo que pasó a mí era que yo me había leído todos los libros que había en mi casa y de repente ya me pegaba un embole Claro. bárbaro. Y Entonces, se- básicamente me depositaron acá. Se veía, se venía no, acá. Claro, porque era, che, y de repente, bueno, era de tener una biblioteca modesta en casa a ver una Claro, amplitud. lindo. Y entonces ahí también la curiosidad está. Porque acordate, en ese momento yo tenía, no sé, 2003, 2004, tener una computadora en ese momento era otra cosa. No, por Eh, supuesto. Justo hablábamos la del tema. digamos, claro, digamos, la investigación de Google era mucho más chico en ese momento, entonces había otra forma de investigar. Hoy, digamos, también, yo igualmente siempre recomiendo el libro de papel porque es algo que no te va a dar nada. Además de que te vas a ahorrar el dolor de cabeza de la pantalla, ¿no? Sí. Y la vista. Pero el libro de papel siempre yo lo recomiendo. Y bueno, lo que me gustaba lo agarraba. Era eso el tema. O sea, veía que me gustaba, me iba a la parte de política o de sociología y ahí agarraba. Y hablando de eso, Luqui, volviendo también a la temática central, porque como decíamos, ya falta, bueno, menos de un mes 25 días sí, hoy. para las elecciones. ¿Cómo ves lo que es la previa? O sea, uno imagina que con Te las diría un PASO- entretiempo. Es Sí, en realidad. claro, por eso, que quería saber cómo lo analizan ustedes desde bueno, los conocedores más de la temática, porque es como una previa, como vos decís, un entretiempo porque está después de las PASO y además con todo el condimento extra que tuvo la pandemia y el protagonismo que tuvo la Exactamente. pandemia, Luqui. Hoy hablábamos fuera de cámara con los porcentajes de De abstención, Sí, digamos, sí, de la gente sí. que no fue a votar. pero se terminó dando un número bastante importante, o sea, que superó quizás el 65%, que era Exacto. lo que se hablaba. Y cómo lo analizaron ustedes ahí en lo que tiene que ver con eso, con la presencia de la gente, con lo que se imaginan para ahora, para noviembre. Sí, digamos,
65% era como la prueba, ¿no? Claro. Que debía superar la elección de las PASO. La verdad es que es una campaña muy atípica en la que me ha tocado trabajar a mí. Primero porque arrancó muy tarde. ¿Qué quiero decir? El clima, yo te lo comparo con 2019, que básicamente estuve al palo todo el año. En marzo ya arrancaba también que era una presidencial, había muchas expectativas. Claro. Pero en este caso, nosotros estábamos en junio y recién ahí empezábamos a ver algo de clima electoral, julio, con la elección en septiembre, ¿no? La pandemia en invierno era un momento bastante crudo acá. Los test match que nosotros vimos fueron las elecciones de Misiones y de Jujuy, donde hubo una participación muy baja y a nosotros nos hacía preguntarnos, bueno, ¿cuánta gente va a ir a votar en la de septiembre? Un mejor momento en cuanto a la pandemia, en septiembre, un mejor clima, etcétera. Creo que también hicieron que la participación promedio de una PASO legislativa es de un 72, 73%, un poquitito menos. Y en este caso nosotros tuvimos un 68, 67 a nivel país. Sí. Del caso de General Rodríguez, digamos, muy llamativo, porque ahí vimos yo vi un 58, 59. Sí, se habló. Mucho por debajo del promedio provincial y del promedio nacional. Lo cual también habla de una elección que puede salir para cualquier lado, digamos. Sí, porque si me preguntás a mí, a priori, te leo el escenario. Claro, te leo el escenario, a priori puede ir a cualquier lado. Porque puede sumar mucha cantidad de votantes respecto a las PASO. Exactamente, y esos votantes lo van a hacer pensando en qué, digamos, ¿no? ¿Qué van a querer? Porque también algo que ha pasado mucho en los municipios y en las provincias... Sí, es también votantes que van con el resultado opuesto, si se quiere. Porque, bueno, juegan estratégicamente con el resultado que tienen. 5 o 10 que no fueras PASO iba ahora hay un resultado de referencia que antes no estaba. Votante, te pongo un ejemplo muy digamos, casi ilustrativo, ¿no? Sí. Si tenés un votante del Frente de Todos de 2019, decepcionado, que dijo, no voy a votar, porque igualmente vio las encuestas y pensó que Tolosa Paz ganaba por 4 o 5 puntos. Claro, a las PASO no fue. Y no fue. Y después vio que el resultado era al revés, dice, no, ahora voy a votar, porque puedo estar enojado, pero yo quiero que no ganen los otros. Y ustedes que están en ese, bueno, más cerca del tema, si hubo un 68, ¿cuánto se espera a nivel nacional de asistencia para las definitivas de noviembre, aproximado? Las presidenciales últimas tuvieron un 81%, pero es una presidencial, digamos, que definía muchas cosas. En las legislativas en general tenés un 77, pero igual es un nivel alto, 9 puntos de participación del padrón que van a ir a votar, seguramente. Ponerle que vayan un poco menos, porque de vuelta, descontento, lo que sea, son 5, 6, 7 puntos, es mucho. Y le sumo un condimento, Luqui, no sé si coincidís o cómo lo analizaron ustedes, el tema de 2 meses más alejados de la pandemia, si se quiere, o de la parte más cruda y más cerca del verano también, un poco menos de miedo, quizás. Un poco menos de miedo. Yo igualmente siempre cuando me preguntan, che, ¿qué fue lo que hizo que la gente no fuera a votar? No le doy tanto al tema pandemia, porque mi explicación es, más allá de que vos venías de un contexto de pandemia crudo, estabas en un momento donde los casos estaban bajando y donde había una serie de desescaladas que no eran las de este nivel, pero que eran importantes, porque por ejemplo, en ese momento podías hacer reuniones privadas en tu domicilio. No obviamente en ese momento sí. Ilimitados, pero hasta 10 personas podías. Entonces había una serie de desescaladas. Entonces hay gente que pudiendo ir a votar decidió no hacerlo. Y ahí pongo el otro factor, que era el que yo veía mucho en las encuestas y en los estudios cualitativos, que era el del enojo. Era el del enojo, pero no un enojo dirigido contra el gobierno, era un enojo general con la política. En un contexto, un año y medio donde la gente tuvo que hacer muchos sacrificios, uno detectaba eso, pero no lo detectabas directamente, no es que vos le decías, ¿estás enojado con el gobierno? Sí, dale. Era un enojo que aparecía como por debajo de las sábanas, de la alfombra, y de repente cuando tocabas un punto saltaba. Pero era tocabas el tema seguridad y ahí empezaba a salir el enojo por todo, por ejemplo. Claro. O la economía y ahí empezaba a salir el enojo con todo, y salía el enojo con la política. Y che, no me están hablando en el idioma, están discutiendo reforma judicial y yo acá estoy con problemas porque el de la pyme te dice no puedo pagar el sueldo. Era muy general. Y ese enojo era destinatario, tanto más el gobierno, pero también el resto de las fuerzas. Y en este caso la oposición. De hecho, si vos mirás los números electorales de la oposición, en términos absolutos, no fueron mucho mejores que los de 2019-2017. No, similares. Y otra lectura también. Muchos me dicen, no, ganó Juntos por el Cambio. Bueno, maticemos. En la capital federal
Vidal tuvo una opción competitiva que fue la de López Murphy y hay un montón de votos que podrían haber sido para ella que fueron para Milei. Y en la provincia de Buenos Aires, la interna Santilli Manes terminó 60-40. No hay encuesta que te diera ese margen. Te da un margen mucho más a favor de Santilli adentro de la interna. Dio muy parejo. Dio muy parejo. Entonces por ahí estamos hablando de un montón de gente que se metió a la interna a votar a la oposición al gobierno nacional, porque obviamente puede estar enojada, pero no fue a los tipos que gobernaron en 2015-2019. Eligieron otra opción. Ahí quizás podemos hablar de una lectura estratégica de Juntos que fue más inteligente en términos de decir, bueno, amplío porque sé que tengo que contener un votante medio enojado y le tengo que dar una opción para que elija. El desafío es, en noviembre, no estando esas opciones, ¿van a ir de vuelta ahí? Ahí no sé qué respuesta darte. Luqui, una típica palabra que aparece en cada acto eleccionario es la polarización. Sí. Si salimos de la polarización y de los dos, o sea, en cuanto a la suma de votos a nivel nacional, los dos partidos que terminamos marcando una gran ventaja, todo el resto de los partidos, ¿cómo ves todas esas alternativas? ¿Ves por ahí algo que se pronuncie como un crecimiento muy alto de alguno? O bueno, los que se mantienen quizás todas las elecciones, que partidos que ya tienen la misma, por ahí hasta los mismos integrantes hacen muchas elecciones y siempre se mantienen ahí con una masa de votos fija y fiel, pero que por ahí no logran pegar el salto. Bueno, ahí hay dos planos en el que me gusta analizar estas elecciones, que es el de los votos y el de las bancas. Bien. Porque los votos se traducen en bancas, claro. Pero como vos las legislativas en realidad las tenés que mirar como 24 elecciones provinciales. El main event, si querés, usando una analogía al boxeo, es la de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque decís, bueno, están todas las luces, están los pesos pesados. Pero vos en realidad tenés elecciones en Catamarca, en Chaco, y eligen cada una diputados. Entonces, por ello que te pasa es esto, que tenés una tercera fuerza, como la izquierda, por ejemplo, que en Jujuy sacó 20%, claro, pero no llega a meter la banca, porque se eligen 3 bancas nada más. Solo 3. O sea, cuando tenés un distrito que elige pocas bancas, se polariza más. El reparto de bancas sí, quizás en los votos no, pero el reparto de bancas sí. Entonces, esos son los dos planos en los que me gusta analizar. Claramente yo veo una polarización, claramente hay una cuestión hay un objetivo muy claro de la oposición de querer sacarle la mayoría al Frente de Todos en el Senado, que parece como el objetivo que no esperaban en la PASO, pero es el que se plantean para las generales. Claro. Y en el caso del gobierno, una elección que le permita mantener un porcentaje de bancas que le permitan seguir impulsando agenda legislativa. Si no, se van a tener que sentar a negociar. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? En el caso de las terceras fuerzas, las elecciones legislativas son más favorables para ellos, porque uno no elige con la cabeza de, bueno, ¿quién va a gobernar el país? Elige diputados. Entonces ahí conozco muchos votantes de Alberto Fernández en 2019 que dicen, en la capital federal voy a votar a Miriam Bregman porque quiero que la izquierda tenga representación en el Congreso, o Milei, o Espert, que además están haciendo un discurso antipolítica en un momento donde hay mucho enojo con la política. La fórmula de Milei y de Espert no es ninguna ciencia, no es algo iluminado. Buscan en un momento donde la gente putea la política, hoy digo, che, los políticos son todos chorros, y en algún momento alguno cae. Alguno cae, es como, bueno, paso a ver qué caso. Sí. Y con el aliciente de que en 2015 el enojado podía decir, bueno, vota Juntos por el Cambio porque no gobernaron, pero ahora gobernó los que están ahora, y los que están en la oposición enojado diciendo lo que hay que hacer. Claro, los que están diciendo lo que hay que hacer también gobernaron 4 años y tampoco es que los conformó mucho. Entonces es enojo contra enojo, y ahí las campañas, es donde aparece el enojo de la política. Claro. De hecho, te tiro 2 casos, que Argentina está muy lejos. Perú y Venezuela eran 2 sistemas de partidos en los 90 cuyos partidos mayoritarios se turnaban en el poder y no resolvieron ninguno de los problemas estructurales. ¿Qué pasó? Implosionó el sistema de partidos. Digo, para analizar una elección de Perú tenés que tener un doctorado en Perú, básicamente por la cantidad de partidos que hay, y Venezuela favoreció el surgimiento de un liderazgo antisistema, digamos, que generó un cambio en el sistema político. Ahí lo que digo es, ojo con tirarse la pelota huevo podrido y no hacerse cargo, porque ahí es donde empiezan a aparecer los discursos por afuera. Argentina igual es un sistema de instituciones muy fuerte, digamos, que tienen mecanismos para prevenir eso. Pero el problema que tenés en realidad es qué pasa si forman un bloque en el Congreso que te bloquea todo, que no te vota nada. Luqui, y en este sentido lo que vos decís, me gustaría, ya que este programa lo mira Derecho de Admisión, lo mira mucha gente joven, saber bien, puntualmente, si podés contarlo didácticamente, vos que sos un conocedor de la materia, lo que hablabas de las bancas, lo que hablabas de, por ejemplo, como analizan por ahí en alguna provincia, en este caso vamos a hacerlo con Buenos Aires, que es donde estamos,
¿Cómo es el tema de la cantidad de bancas? Por ejemplo, con los puntos que sacó el Frente de Izquierda en las anteriores, en lo que fueron las PASO, cuántas bancas lograría meter, para tener un análisis, para que, bueno, quienes nos miran y van a votar ahora en 20 días, sepan bien qué posibilidad le dan, por ejemplo, a, fuera de esa polarización, los otros partidos. Yo le anticipo a la gente que tanto los politólogos como los del mundo del derecho que generan las leyes, tenemos el gran talento de complicar mucho las cosas. Claro. Entonces, claramente, toda la ingeniería por la cual se determinan las bancas es complicadísima. Claro. Googleen igual, sistema DONT, lo googlean, mire, y hasta hay calculadoras. Vos podés, los votos que están sacando, cuántas bancas se reparten. Mire usted. Pero en definitiva, vos lo que tenés ahí es, cada provincia elige diputados y senadores. Sí. Los senadores se eligen por regla de mayoría. ¿Esto qué quiere decir? El que gana se lleva 2, el que pierde se lleva 1, independientemente del porcentaje. Ahí está. Primero 2, segundo 1, el resto a casa. Y hay 8 provincias que eligen senadores. Cuando habla de los 5 senadores Patricia Bullrich, lo que está diciendo es hay 5 provincias en las que tenemos que ganar para lograr sacarle la mayoría del gobierno. En el caso de diputados, la regla es proporcional, o sea, es de acuerdo a la cantidad de votos. Ahora bien, hay una pequeña trampita. El primero es la cantidad de diputados que se eligen. Todas las provincias no eligen los mismos diputados, ni tampoco elegimos los mismos diputados en todo el país, o sea, no hay una lista única. Claro. Entonces, mientras Buenos Aires elige 35 diputados por la cantidad de población que tiene, la ciudad de Buenos Aires elige 13 y la provincia de Jujuy elige 3. ¿Eso qué hace? Que la regla de distribución en los que hay menos bancas favorece a los mayoritarios, mientras que en los distritos más grandes, donde elegimos más bancas, los partidos chicos puedan meter el cucharón de alguna manera. Bien. Si nos vamos a la provincia de Buenos Aires, que elige 35 y agarramos los votos de la PASO por fuerza, Juntos por el Cambio sacaría 16, Frente de Todos sacaría 14, después tendrías a la izquierda sacando 2, a Espert, en este caso, sacando 2, y a Randazzo entrando, él solo. Claro, sí. Y tendrías ese reparto. ¿Cómo definís quién ganó o perdió la elección? Bueno, se renuevan las bancas. Entonces vos decís, che, si yo tengo 20 bancas que pongo en juego y recibo 14, perdí 6. Y entonces en el poroteo, siempre comparando que hoy está 118 a 115, cae 6, después en otras provincias subís un poco. Entonces, si me preguntas a nivel nacional cómo quedaría el Congreso hoy, no cambiaría mucho la ecuación en diputados. Quedarían 117, mientras que Juntos por el Cambio podría llegar a 118. Y el resto se reparte en el resto de las fuerzas. ¿Cuál es el problema? Los primeros 2 años de gobierno, cuando vos sos oficialismo, te cuesta menos negociar. Porque vos estás en un momento donde tenés alta aprobación, no hay un juego electoral inmediato, entonces los terceros bloques suelen ser aliados del oficialismo. Pasó en el 2015-2017 con el bloque de Massa y de Bocio con Macri. Ahora, en los últimos 2 años, empiezan a hacer juego estratégico. Entonces empiezas a ver que los cordobeses, que son un partido provincial, juegan a opositores, pero porque en el 23 juegan la gobernación y tienen que ser opositores para que los voten. Claro. En definitiva, hay todo un juego. Pero ese es el juego. Se eligen diputados o senadores de acuerdo a la cantidad de votos. Y lo que sí, para elegir al menos un diputado hay que sacar más del 3% de los votos. Entonces, los que sacan menos de 3, sin afuera. Bueno. Buen resumen. Quería una síntesis así porque sé que hay muchos que más allá de que... Pero es un lindo deporte el domingo de la elección, en la medida que se van actualizando los resultados, apretar F5, ir calculando cómo quedaría el Congreso. Bien. Hay varios que roban con eso, entre los que me incluyo. ¿Sí, no? Sí. Bien, muy bien. Ahora nos va a contar más detalles. Entonces, nos queda un bloque más. ¿Se Perfecto, queda? Me queda, obvio. Y no sé si va a haber segunda parte también, la nota, porque todavía tendríamos tantos temas por hablar, pero es muy bueno este paneo general primero. Así que vamos a hacer una última pausa y nos metemos en el último bloque justamente de Derecho de Admisión.
es Lourdes y en lo que va de la siguiente hora vas a escuchar artistas consagrados y también de la nueva escuela. Tenemos unas entrevistas increíbles, imperdibles, así que quédate acá sintonizando. Porque si suena rap, trap, rock, punk o hip hop, suena beat. Hola amigos, hola amigas, el señor Batman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que tenemos algo ahí por Japón. ¿Perdón? ¿Cómo? Lo vamos a hablar en casa, te aviso. ¿Cómo se financia Batman? ¿Batman tiene algún sponsor, algo? No, Batman no tiene sponsor. ¿Cómo te llevaste en esta cuarentena ahí con el resto de los X-Men? Mal. Horrible. Volvemos con el último bloque de Derecho de Admisión, en este caso con Lucas Raffo, aquí en el museo, en la Biblioteca Enrique Cadícamo, en el Menos mal Museo que estás Municipal. la memoria de Lucas Raffo, por eso. Todavía recuerda los libros que se llevaba. Luqui, Exactamente. me gusta el tema de que estuviste hablando de Latinoamérica. A mí hay cosas que a veces me hacen ruido y todo el tiempo cuando pasa algo en algún país, sea del mundo o en este caso de este continente, Sí. lo comparo todo el tiempo con Argentina. Por ejemplo, a veces digo, acá no podríamos tener un presidente como Bolsonaro, por ejemplo. No. No. Estás en lo porque cierto. yo veo a veces las cosas que pasan, más allá de que a alguno le pueda causar más gracia, o en realidad tristeza, o risa, o realmente. Lo que analizo es sería imposible que acá pueda estar. Sería imposible en términos de que algo que Brasil me parece que nos tiene y que Argentina sí tiene, son partidos fuertes. Es un debate, hay muchos que te pueden decir, no hay partidos fuertes porque los candidatos son las figuras, pero hoy tenés que ir a dos coaliciones que estructuran gran parte del voto y que se sientan en dos clivajes, abro paréntesis, clivaje en ciencia política es una división en la sociedad que se traduce en partidos políticos de uno y de otro lado. Entonces vos tenés dos coaliciones, digamos, que estructuran el voto y que se sientan en clivajes históricos argentinos como es el de peronismo o no peronismo. Siempre vas a tener partidos que se ponen de un lado y partidos que se ponen del otro. Como que está ordenado coaligarán, previamente. Van a ordenarse. Vos me decís, ¿qué tiene que hacer Milei para ser presidente? Bueno, básicamente primero tiene que ponerle que saca el 25% en esta elección, me dicen algunas encuestas en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Después tiene que ir a recorrer todo el país, tener un referente en cada provincia, tener una lista en cada provincia, ¿no? Crear un partido político nacional que necesita un montón de avales y además tiene que en cada provincia meter diputados. ¿Por qué? Porque si no, en 2 minutos, juicio político y se vuelve a la casa. Claro, ¿y la diferencia entonces? Y la diferencia ahí con Brasil es que vos lo que tenés es un sistema, si se quiere, con partidos políticos más débiles y donde la coalición entre partidos fragmentados es muy familiar. O sea, vos lo que tenés en Brasil es astilladísimo el sistema de partidos, muy federalizado, o sea, tenés partidos en Porto Alegre, partidos que son de Brasilia, partidos que son de Manaus, etcétera, que van al Congreso y después en el Congreso se ponen de acuerdo y arreglan lo que tienen que arreglar. En Argentina es como que en realidad vos ya de partida tenés una coalición electoral y después vos vas y en el Congreso arreglás. Claro, o sea, hay fuerza por ahí en lo que es Brasil, un país enorme, por distrito, pero cuando lo llevas a lo nacional, está todo... Vos tenés un presidente que tiene bajos costos para negociar, porque si no tengo tu voto voy a tener el de al lado. En cambio, vos acá, cuando tenés bloques grandes, si no arreglás con un bloque, te quedás sin con quién arreglar. Y ese es el tema, justamente. Y después tenés determinados liderazgos, qué sé yo, el componente Bolsonaro, un voto muy evangelista, digamos, anclado en la legitimidad que todavía tienen la sociedad los militares allá.
cosa que acá en Argentina no pasa. No, en Argentina los militares son una institución que, más allá de los años que han pasado, no son muy populares, y además, justamente, la agenda evangélica tiene problemas para protestar, para penetrar, porque tenés muchas fuerzas vivas de otros partidos políticos, que son más laicas, si se quiere. Y la relación entre, bueno, vos seguramente en lo que tiene que ver con la actividad que realizás, esa relación entre líderes, o sea, hablamos de presidente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, ¿cómo la ves actualmente, lo que es esa conexión en el famoso Mercosur y en toda Latinoamérica? Y vos lo que tenés hoy es un... ¿Qué tan necesaria es también? Me gustaría Es muy saber. importante, digamos, en definitiva hay algunas... El Mercosur siempre es importante. El problema que tiene, me parece, es que fue concebido con un objetivo que hoy no se cumple, que es, digamos, fue concebido con una idea de mercado común, de mercado libre, de libre circulación de productos y de personas, bajos aranceles, y en realidad lo que terminó pasando es que esa conformación fue hija de un ciclo político que es el de los 90, libre mercado, neoliberalismo, etcétera. Vos hoy lo que tenés en realidad es que, a pesar de que existe el Mercosur, Argentina sigue poniendo aranceles a los productos de los vecinos. Digamos, el libre comercio sigue siendo lo complicado, el libre tránsito quizás no tanto, pero existe, digamos, no es que yo puedo ir y automáticamente con mi pasaporte argentino irme a vivir a Uruguay y residir y trabajar ahí. Hay un montón de cuestiones. Entonces siempre es importante la buena relación entre los países latinoamericanos, porque además funcionan como bloques frente a, por ejemplo, los de la Unión Europea. Claro. Porque en definitiva en el comercio mundial vos lo que tenés también es temas que afectan a todos los países de Latinoamérica, como por ejemplo una serie de aranceles que le ponen los europeos a los productos agrícolas, que lo que hacen es que nosotros tengamos que encarecer nuestros productos para competir, un quilombo económico, pero que tiene mucha relación con, por ejemplo, la capacidad que tenemos nosotros de generar dólares, ¿no? de exportar y generar dólares. Siempre es importante. Yo lo que veo sí hoy es que tuviste dos ciclos muy marcados, ¿no? El ciclo de Macri con Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, la calle Pou en Uruguay, era un ciclo muy pro, si se quiere, más a la derecha, o más a la orientación más liberal. Y después lo que tuviste fue un cambio de gobierno en Bolivia, digamos, después que tuviste, ¿no? el golpe y el interregno, y lo tenés más dividido. Entonces tenés un eje quizás que es más Argentina, Bolivia, México, y después tenés del otro lado el resto, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia. Tenés como dos conferencias, como si usamos la NBA, Sí. tenés como dos bloques en realidad en vez de uno. Luqui, y en esto que tiene que ver con este buen análisis que haces vos, y obviamente con el conocimiento que tenés de la imagen, la famosa imagen positiva, negativa, porcentajes. Sí. Yo te dije, y rápidamente me respondiste, no, Bolsonaro acá no podría, o sea, no tendría justamente la posibilidad. Podría tener algún diputado en la capital federal y algún diputado en la provincia de Buenos Aires, pero nada más. Bien, ahí está, muy interesante. Entonces, y si yo te digo lo contrario, por ejemplo, pero como hablando mal y pronto, Pepe Mujica para mí acá sacaría un récord total de votos, porque veo que tiene una aceptación, escuchando hablar a gente, te diría votantes de cualquier partido político argentino, le encuentran un huequito para elogiarle algo. Bueno, yo como buen politólogo ahí lo que te meto es una complicación, ¿no? A ver. Nosotros, porque nos pasa con la política en general, ¿no? Vos cuando agarrás una encuesta, agarrás los guarismos de imagen y de imagen de gestión si gobiernan algún distrito. Entonces, claro, cuando dicen, tengo un 80% de imagen positiva, se enamoran de repente y dicen, listo, soy una locomotora, no me para nadie. Y en realidad, de la imagen positiva a efectivamente te voto, hay un trecho larguísimo en Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos pasa es, no siempre terminamos votando a quien nos simpatiza. ¿Y por qué lo digo? Porque entran variables más estructurales. Y ahí empiezan a entrar lo que yo pienso de determinados temas. Entonces a mí, te pongo un ejemplo, Mane me puede parecer un excelente tipo, lo ves lo de Mirto, lo aplaudo, claro, me parece genial lo que dice. Pero ¿lo votarías? No sé. ¿Por qué? Porque ahí entran otro tipo de cuestiones. Yo a veces votás estratégicamente. No quiero que gane este, quiero que pierda este. No, pero si voto este, le estoy haciendo el juego a este. Entonces por ahí me encanta votar a una tercera fuerza, pero yo no quiero que los diputados se lo lleve este. No, entonces voy a votar al opositor. claro. Y ahí entran también muchas estrategias. ¿Por qué Juntos dice somos los únicos que podemos frenar al gobierno? Bueno, porque apuntan a atraer un montón de voto útil, que si no fuese por eso, por ahí se podría ir con un Milei, se podría ir con un Bregman, se podría ir con un Randazzo. Entonces, vos podés tener una buena imagen del dirigente y te sirve eso como un punto de partida. Que si vos me decís, che, viene Mujica, se hace la nacionalidad argentina, ¿lo haces como candidato? Bueno, hay que encarar un proceso de laburo.
¿Tienen un montón de imagen positiva? Perfecto, esa imagen hay que consolidarla. ¿Cómo la consolidamos? Bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás de esto? Te sentás 3 horas con el tipo a ver qué te dice y laburás el mensaje. Pero hay un trecho entre el que el tipo efectivamente le da bien, porque pasa con futbolistas, pasa con figuras de la farándula. Tiene una buena imagen ahora, se pasan a la política. Bueno, hay casos como el de, yo leía, lo estudiábamos en la facultad, el de Camau Espínola, medallista olímpico. Cuando él entra a la política tiene una imagen positiva arrolladora, porque claro, él es un referente del deporte nacional. Ahora, 1 año, 3 meses después de entrar en la política, por el solo hecho de ser político, la negativa le crecía. Porque en definitiva rechazás el político. Entonces por ahí Pepe Mujica nos encanta porque es uruguayo. Pero viene acá, solamente porque lo uruguayo, lo escopado, es el abuelo que todos queremos tener. Pero viene acá y después se mete en la política, va como gobernador de la provincia de Buenos Aires y después dice, ah, no, me encantaba, pero la verdad es que fue con este partido que a mí no me gusta. Entonces no lo voy a votar. Pero sacándote de eso y no queriendo nacionalizar a Pepe, más allá de que me cae bien. Claro. ¿Vos qué analizás, o por lo menos qué crees que pueden hacer los partidos políticos? ¿Existe esto de, che, mirá qué imagen positiva tiene, por ejemplo, Pepe Mujica entre los argentinos? ¿Qué es lo que hizo bien? ¿Qué es lo que hizo bien cuando fue presidente? ¿Qué decisiones tomó? ¿Se puede eso analizar como un político argentino tomando, vio cuando uno dice a los ejemplos hay que copiarlos, algunas cosas? ¿Lo puede hacer un político argentino o, como vos decís, capaz que estamos hablando de alguien externo y que no...? Y vos tenés un montón de factores estructurales, como por ejemplo, ¿qué pensás de la política argentina? ¿No? Que le puedes preguntar a la gente. Después, ¿qué opina de los políticos? Después, ¿qué partido le cae mejor o peor? Porque también ahí entra la variable. Me encanta este tipo, pero si entra por el otro lado lo detesto. Si entra por este lado, digo, también las dinámicas de grieta, podemos decir, hoy son muy presentes, están muy presentes. Sí, lo primero que se hace en general cuando ves a alguien que es una figura que vos decís, che, este destello políticamente tiene una gran imagen, bueno, haces un estudio para ver por qué la gente piensa positivamente. Porque por ahí por lo que está visto positivamente no tiene nada que ver con la política o con lo que puede llegar a ser de la política. La verdad es que vos tenés muy pocos políticos con una imagen positiva arrolladora. Te diría Alberto Fernández en mayo del 2020. Sí. Era un caso donde todos nos estábamos preguntando, bueno, justamente conectó con una demanda de la ciudadanía. Che, hay una pandemia, dejémonos de joder, arreglemos esto. Cuando él da esa imagen y se pone a la cabeza eso, yo siempre muestro un cuadro. Me diste el tiempo que iba a ir para ese lado, Lucas. Sí. ¿Cómo fue? O sea, en realidad él saca un porcentaje que era 48%, sí. Con unos primeros meses con alta aprobación, porque Sí. todos los presidentes en los primeros meses tienen una luna de miel de, pueden tener un 60-65% de imagen Sí. positiva. Y lo que vos viste es, la pandemia, hay un aumento muy fuerte de la imagen que trepa a niveles récord. De hecho, yo si te muestro, nosotros hemos trabajado en algunas encuestas, trabajamos Sí. históricos, entonces vos ves que la línea hace esto, lo miro para la cámara, ¿no? Hace esto, vos ves que en mayo levanta para acá, y después cuando pasa Vicentín empieza a caer, no cae abruptamente, va cayendo de a poquito, con algunos pozos. Te diría Vicentín, te diría después el vacunatorio VIP, otra caída, y lo de Olivos, otra caída. Digamos, son 3 momentos. los 3. Pero hay un momento en donde llega, pero es donde porque también la ciudadanía interpreta eso. Y aparte porque en los momentos de estrés social muy grandes, vos tendés a apoyar a la figura de autoridad porque decís, bueno, es la persona que nos va a sacar de esto. Y en definitiva pasaba eso, la palabra presidencial tenía mucha credibilidad, las conferencias de prensa tenían mucha imagen, entonces vos veías eso. Pasó con muchos liderazgos del mundo. Lo que terminó pasando también es que muchos oficialismos perdieron elecciones en el mundo. Todas las elecciones que tuvimos entre 2020 y 2021 fueron muy complejas para los oficialismos, porque la pandemia los hizo retroceder en muchos aspectos. Y también en un comienzo, en otras partes del mundo, pasó algo parecido a lo que pasó con Alberto Sí. Fernández, esa imagen. Vos tenías mucha imagen positiva. También tenías mucha imagen negativa. Bolsonaro Sí, en Brasil y algunos Trump. desde el inicio. Yo te diría, vos me preguntás a mí, ¿cuál es una de las causas por las cuales Trump pierde la elección? Yo te digo la pandemia. ¿Por qué? Estados Unidos tenía empleo récord, crecimiento económico récord, un dólar fuertísimo. Tenía la guerra comercial con China, que además es un factor que aglutina contra un enemigo externo. Pero la gestión de la pandemia fue tan desastrosa que lo hizo tropezar. Y Bolsonaro la va a pagar, y Boris Johnson, si tuviese una elección, creo que también. Son los gobiernos que están más complicados. Y ahora tenés los de Nueva Zelanda y los de Australia, que habían tenido un nivel muy alto, pero con el confinamiento tan excesivo que están teniendo y tan estricto, también empiezan a caer.
Entonces lo que empezás a ver es eso, es la pandemia te debilita también. Sí, y la pandemia como una arista también que se suma a una lista de ítems que tienen todos los partidos políticos y todos los gobiernos, que se tuvo que sumar y ser analizada rápidamente y entendida de la mejor manera. Claramente, y lo que también empezó a pasar, si ves, es que la extensión en el tiempo no favoreció a los gobiernos. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando vos tenés una situación traumática, el estrés dura cierto tiempo. Ahora, lo que se empezaba a ver en Argentina, no sé si te acordás, era que los meses pasaban, los casos no aumentaban. Nosotros el primer casi pico de casos lo tuvimos septiembre, octubre del 2020, pero nosotros en marzo arrancamos. Era que si no viene el riesgo, terminaba pasando lo del pastor mentiroso, digamos. Y no estoy diciendo peyorativamente, digo el efecto. No sentís que el riesgo viene. Muchos te lo comparan con una guerra, pero en realidad en la guerra lo cierto es que vos ves que el avión que viene y el riesgo está ahí. Entonces está justificado. Y después sí lo que empezaste a ver es un debilitamiento de todos los oficialismos que no pudieron aguantar. Y la vacunación también otro factor importante. La aprobación presidencial en general sufrió problemas. Te diría que en Argentina por ahí lo que podemos ver es que hubo algunos factores que aceleraron ese descenso. Sí, podría estar en un nivel mejor la imagen presidencial. Y para ir cerrando, porque voló este programa de Derecho de Admisión, me parece que vamos a tener que hacer segunda parte. Para ir finalizando y en lo que me gustaría consultarte, cómo lo analizan ustedes, cada gobierno tener que atravesar una pandemia totalmente inesperada y todo lo que son las funciones, las obligaciones totalmente alteradas, ¿no? Sí. O sea, gente que por ahí tenían en el ministerio de tal cosa puesta a controlar que la gente no salga de la casa, todo ese desorden mundial, ¿cómo se analizó políticamente? Desde un principio me imagino, muy poco, pero después con el diario del lunes se pudo analizar todo esto de reconvertir los gobiernos en todo el mundo para ponerse a la orden de una pandemia inesperada, pero sabiendo, Luqui, que la vida sigue. Tal cual, y esto que marcás es muy importante, porque algo que nosotros veíamos también en los estudios cualitativos es sentías la soledad y cómo la sociedad le endilgaba a la política, sin distinciones partidarias, la falta de empatía. ¿A qué me refiero con la falta de empatía? Porque siempre salen escándalos, ¿no? De, bueno, tal político violó la cuarentena, tal político debería haber hecho la cuarentena cuando vino de viaje, pero en realidad se fue a comer un asado a la quinta. Y ahí el problema es de la política en general, de la clase política. Entonces vos veías la falta de empatía. Digamos, ¿desde qué lugar se analiza esto? Es desde una... Yo creo que la política tiene que empezar a tomar, y los mensajes de campaña deberían tomar un mensaje más empático. Si vos me preguntás qué análisis hago yo del eslogan La vida que queremos, era que era muy optimista para lo que estaba percibiendo un sector de la ciudadanía. Te diría que encastra mejor ahora, porque ahora sí vas a la cancha, comés asado, te sacaste el barbijo, con tu familia, te juntás con tu familia. Pero en ese momento todavía tenías ciertas restricciones. Tenías el bar que te cerraba a las 11 de la noche, digamos, y era como, bueno... Y después, del lado de Juntos, digamos, el eslogan que vos tenés hoy, que es el de parar la mano, etcétera, es justamente hacerse eco de lo que ellos consideran una serie de atropellos del gobierno y pararse ahí, para consolidar el voto propio. Y me parece que el sí también me parece que va en esta, bueno, vayamos por la positiva, estamos saliendo, etcétera. Pero sí el análisis que yo hago es, claramente hay una demanda de empatía, de ponerse en el lugar de la ciudadanía. Tuvimos un año y medio donde nos decían específicamente lo que teníamos que hacer. Bueno, cuando aflejemos tratemos de hacerlo empáticamente, o también había muchas quejas de las formas en las cuales se le imponían a la ciudadanía ciertas cosas. De vuelta, son todas percepciones de la sociedad, ¿no? Son percepciones de sujetos, no hay nada objetivo ahí, pero justamente la importancia de que la política explique, de que la política contenga, de que la política escuche también. Algo que veíamos mucho también es, me dicen lo que tienen para decir, pero no me están escuchando en realidad. Vienen y me dicen, no, tenemos que votar diputados para frenar la reforma judicial. A mí la reforma judicial me importa 3 pepinos que hacemos con la inflación. Y vos veías mucho de eso con tono de enojo. Entonces, claro, si viene un tipo con el pelo revuelto y dice, el problema es la casta política, y probablemente ese tipo enojado diga, perdido por perdido voy acá. A ganar ahí lo que había dando vueltas. Porque expresa un enojo. Y eso es lo importante. Y en el interior, vos fijate que, digamos, te hago 2 análisis muy concretos. Te decía el de la interna de Buenos Aires, Manes, con una posición quizás menos confrontativa, pero sí de expresión de contra del sistema político, de diferenciación del sistema político. En la ciudad de Buenos Aires un López Murphy que claramente es disruptivo dentro de Juntos. Y en Santa Fe, Carolina Lozada le ganó al candidato que Macri y Bullrich habían ido a levantarle la mano. Entonces ahí lo que está diciendo es,
no hay un acompañamiento a las políticas del gobierno anterior en realidad con esta elección. Lo que hay es una expresión de enojo. Y vos, como en el supermercado, elegís entre las opciones que tenés disponibles. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, por haber jugado más bancas, tenés más opciones. Y en algunas provincias tenías dos. Y bueno, no es con este, es con este. O me quedo en mi casa. Luqui, vamos a tener que seguir en otro momento porque ya no nos da Ah, más el tiempo, se terminó a la hora. disposición, a disposición. Seguramente continuemos acá con El Juan café. Bianchi, seguramente en la producción. Te agradecemos por visitarnos aquí en la biblioteca Enrique Cadícamo. Qué grande, por favor. No, metas la memoria de Luca. gracias por la invitación, por analizar, a disposición también siempre, y mejor en un lugar que es casa básicamente, así que como casa. Mirna te recordaba. Sí, sí. Te recordaba de pequeñín, es más, un día dice que vinieron a buscar un libro y no te lo iban a dar y te lo liberó ella al final porque claro, dijo, no, sí, es para él. Claro, no hay otra No persona había un que error, claro. porque decía, no sumaban la edad por el autor que pedía, sino era raro. Es un decir, está algo en clave, está pidiendo algo en clave claro, o vino a buscarle el libro a alguien. Pero bueno, Luqui, la cosa es que te sentiste cómodo. Muy cómodo, la verdad, encantado. Continuaremos la próxima. Éxitos en lo que viene, hablaremos quizás de Talleres de Córdoba también. Esperemos, mañana me estoy yendo a Córdoba a ver. Bueno, está en un buen momento su club. Esperemos que uno de los pocos hinchas de Talleres es Crear Rodríguez, ¿no? Exactamente. Uno de los dos. Y debe haber, creo que hay otro. He visto camisetas de Talleres por ahí. ¿Cuántos vio? He visto 2 camisetas de Talleres. Bueno, por eso. Uno de los 3 máximo. Exactamente. Me acuerdo en aquellos momentos, Sportivo Las Parejas, este equipo con eso que jugábamos. Unión de Sunchales, etcétera, equipos que eran buenos salvajes, pero en fútbol estaban en el Federal A. Grande momento entonces. Gran momento, esperemos que la próxima vez que nos encontremos estemos festejando algún título. La Copa Argentina o el torneo. Copa Argentina semifinales. Están los dos frentes. Los dos ¿Cómo? frentes. Está agrandado. Bueno, cerramos entonces una charla muy seria y muy política. Seguramente la continuemos con un poco de el club del que se hincha Lucas Raffo, Talleres de Córdoba. Agradecemos a todo el equipo de BOTV, principalmente al señor Juan Bianchi aquí en la producción, nuestro ancho de espada, también a Mirna Santillán y a todo el equipo que trabaja aquí en el Museo Municipal de General Rodríguez, que realmente nos recibieron muy, pero muy bien. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos quedamos sin tiempo, una charla muy interesante con el politólogo Lucas Raffo, un politólogo muy importante que tenemos aquí en General Rodríguez y que realmente le agradecemos por habernos visitado. Nos vamos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo día miércoles en una nueva edición de Derecho de Admisión. Chau, chau.